Hola, hola, ¿cómo están? Hola, bienvenidos. Vamos a esperar un par de minutos antes de comenzar, ¿les parece? Hoy tenemos un invitado súper entretenido, tenemos hartas sorpresas para el día de hoy. Perfecto. Súper. Este es entonces nuestro invitado el día de hoy. ¿Cómo Hola están? Claudio, Hola, Oliver. súper bien, bien. Feliz aquí de estar en vivo con ustedes en estas nuevas modalidades que nos ha permitido explorar esta crisis del COVID-19. Exacto, mira, todavía no había presentado, no había alcanzado a presentar la actividad del día de hoy. Mi nombre es Claudio Pavés, yo soy el coordinador general del programa de la fábrica. Y nos mantenemos todavía en este ciclo de webinars, los cuales los estamos realizando los días martes en distintos horarios. Estamos testeando cuál de esos horarios es mejor para adaptarse a cada uno de ustedes. Y el día de hoy tenemos a un invitado que es Oliver Zamora, que es egresado de Ingeniería Civil Industrial y él también es coordinador de emprendimiento en Santiago, de la Universidad Mayor, y también colabora conmigo en el programa La Fábrica que ya lo conocieron la semana anterior en modalidad de entrevistado, pero ahora le toca asumir un rol distinto, desde la calidad de entrevistador antes y ahora de entrevistado. Ahora sí, Oliver. Bueno, para el día de hoy tenemos una propuesta, ¿verdad? Que es innovación en tiempos de crisis. Entonces, me gustaría poder partir conversando contigo desde ese punto. Yo sé que hay muchos temas que son relevantes el día de hoy debido al contexto, entonces, ¿por qué esta temática en particular es importante? Bueno, la idea de esto es poder darles un montón de herramientas, desmitificar un poco qué es lo que es la innovación y cuál es nuestra visión desde la fábrica, partiendo por qué es innovar, qué es innovación, que en el fondo tiene que ver justamente con crear valor. Un concepto que estábamos repasando la semana pasada, tener un producto que signifique, que sea auténtico y entender que con innovación tenemos una capacidad de generar cambios, cambios que han marcado la historia incluso, ¿cierto? Y Eh, por- como, pero por ejemplo, cuando hablamos de innovación, muchas veces tiende a ser una palabra que es súper manoseada, es muy ocupada. Entonces, también me gustaría poder definir lo que significa innovación para ti. bueno, justamente a raíz de estos cambios, tenemos esta oportunidad de conectarnos, analizar cuáles son nuestras fortalezas, qué también estamos haciendo, consultar con nuestros clientes, aprovechar este tiempo y esta instancia para reflexionar, para analizar eh, y ser este agente de cambio. Perfecto. Creo que eso es lo que busca la innovación. Tenemos innovaciones a lo largo de toda la historia. Está desde herramientas, imagínense, cuando se inventaron la, el martillo, la motosierra, esos son innovaciones. Tenemos productos, imaginen el marcapasos, el refrigerador. ¿Qué sería la sociedad sin ese tipo de elementos que hoy en día son triviales? Exacto. También podemos innovar, ¿cierto?, en tecnología, como lo es estas plataformas, en modelos de negocios, como puede ser Uber, y como hemos dado ya varios ejemplos la semana pasada. Excelente. Oliver, y por ejemplo, desde tu experiencia, lo que te ha tocado hacer en la Universidad Mayor y a lo largo de toda tu carrera en el emprendimiento, ¿qué consideras que es necesario para poder iniciar el camino de innovar, emprender? Sobre todo pensando que la audiencia del día de hoy, muchos de ellos conforman parte de lo que fue la campaña de Estamos Contigo Emprendedores, que estamos lanzando como un apoyo concreto
para la comunidad, para que pueda emprender y superar finalmente los obstáculos que esto requiere. Bueno, esto lo podemos ver de dos formas, como una amenaza o una oportunidad. La crisis nos va a pegar a todos de una u otra forma. Los puestos de trabajo están peligrando en toda industria. Y tenemos esta posibilidad de tener este mindset que nos permita no cambiar el futuro, pero sí pensarlo. Podemos justamente tener esta oportunidad de adelantar un poco, prever ciertas tendencias y aprovechar oportunidades que se están dando que no se hubieran dado como este live. Eh, Así hemos visto, yo por lo menos, DJs tocando en ciertos teatros, en parques temáticos, en museos, algo que jamás hubiésemos pensado. Hemos visto a connotados allá, los viejos del emprendimiento haciendo lives y te responden todas las preguntas ahí mismo. Entonces, en el fondo es este paradigma de ver una oportunidad donde otros ven problemas. Exacto. De hecho, lo que menciona es súper importante porque, por ejemplo, cuando uno pensaría en el actual contexto, siempre se imagina una posición súper negativa de todo. Pero la verdad es que se ha visto emprendedores que han aprovechado esto, por ejemplo, para fabricar mascarillas, protectores faciales o distintas soluciones que genera finalmente esta pandemia. Entonces, tú mencionabas que hay dos aspectos que son súper importantes. El poder ver esta crisis como una forma como una oportunidad, finalmente, pero y también con la posibilidad de poder generar un plan paralelo a lo que todos digamos, las personas podrían tener, dado que los trabajos hoy en día nadie te los asegura. Correcto. Bueno, y darle un poco algunos ejemplos en este contexto. No es primera vez que hay una pandemia, no es primera vez que hay una crisis económica. Por ejemplo, durante la Guerra Fría estaba este afán de conquistar el espacio. Ahí se inventó el GPS. El GPS luego, esta innovación migró desde los satélites a los aviones, de los aviones pasó, ¿no es cierto?, a los camiones, de los camiones a los automóviles, y hoy en día es elemental que todos los teléfonos tengan este elemento. Perfecto. Tenemos otros ejemplos. McDonald's se creó durante, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Microsoft en los 70 con una época marcada por la inflación en Estados Unidos. Por ejemplo, Mickey Mouse, ¿quién diría? Ese particular animación se creó durante el 29, donde estaba la época de la Gran Depresión. Entonces, a pesar de que nadie puede hacer esta crisis, tenemos que aprovechar el momento en el que nos encontramos. Por ejemplo, tenemos hoy en día las barreras digitales más bajas que nunca. Eh, Todos, por ejemplo, antiguamente era complejo pensar en darle los datos de tu tarjeta de crédito a alguien para poder hacer una compra online. Hoy en día esa barrera ya está superada. Sí. Perfecto. Bueno, aprovecho también a las personas que están uniéndose al live, que tengan alguna consulta que te quieren realizar, que lo escriban a través del chat, que yo estoy súper atento a todas las consultas que hagan y me voy a ir preocupando de ir transmitiéndoselas y preguntándole a Oliver. Súper, tenemos algunos de la pega que nos amenazaron que iban a empezar a verlo con una copita de vino. Así que bueno, estamos justamente testeando este horario. O sea, yo estoy con el café, o sea, asumiendo que es café, ¿verdad? La apariencia es engañar. Oye, Oliver, y para poder ser como súper concreto a los consejos que tú le das a los emprendedores, si estableciéramos, por ejemplo, una ruta o al menos consejos que tú consideras que es importante para las personas que nos están viendo hoy en día, mañana, hoy día mismo ya se pongan a innovar. Bueno, es complejo darle una prioridad, son varios importantes, pero comenzaría por las ganas de emprender. Conectar con un propósito es fundamental a la hora de incluso formar un relato. Si tú estás pensando en escalar un negocio, en replicarlo, vas a necesitar, por ejemplo, de contarle de tu idea a inversionistas y quienes van a apostar por esas ganas de cambiar el mundo. Luego podría ser el equipo, ¿cierto? El equipo
debe tener ciertos componentes, deben producirse ciertas sinergias, y para eso, eh, por ejemplo, puedes tener alguien del área más técnica que te preste finalmente una solución muy acabada, alguien del área más de diseño que te ayude a reinventar la parte de experiencia, de gráficos, y alguien más que te ayude con las ventas, que tiene que ir empujando este negocio. Y bueno, una actividad que recomendamos mucho, y de hecho comenzamos el proceso de incubación, es justo con el test de emprendimiento, que tiene que ¿Ya? ver con qué rol tú juegas, y para eso vamos a ocupar el test de las 16 personalidades que está gratis en internet, eh, como actividad de autoconocimiento, ¿cierto? También está el modelo de roles AF, que es bastante antiguo, de Kotler, eh, y plantea este modelo del activador, el buscador, el creador, desarrollador, ejecutor y el facilitador que mueve todo este esquema. En el fondo se trata de que esto es un proceso continuo, este es un proceso que vamos a ir eh, liderando en una dirección, pero de pronto va a tener que pivotear, vamos a volver, y la capacidad del emprendedor es justamente tener este mindset que se llama growth mindset, que es esta capacidad de pivotear, de aprender, de ver oportunidades, de asumir los desafíos, y desarrollar soluciones de forma proactiva, porque es súper fácil eh, criticar y achacar, y es verdad, hay cosas que no son justas, pero la idea es, a partir de ese problema, proponer, ¿cierto? Perfecto, súper bien. Así que también me quiero agarrar en lo mismo, porque finalmente nosotros, yo sé que desde la incubadora, trabajar en el equipo es algo súper importante. Y yo siento que acá hay un mito de los emprendedores que es como esta especie de genio solitario. Por ejemplo, la sensación de que, por ejemplo, un Steve Jobs o todo gran emprendimiento finalmente tiene una persona que lo lleva a cabo y que es capaz de hacerlo por sí mismo porque es un genio y que no necesita realmente de las habilidades de otras personas. Pero la verdad que hemos visto completamente lo opuesto, que el emprendimiento y el mindset que tú señalas es como una roca, un pilar fundamental en el éxito que podría tener. Entonces, ¿me podrías por favor poder detallar nuevamente esos roles que tú señalas dentro del equipo? Hablaste del diseñador. Claro, el perfil súper técnico, el perfil súper gráfico y el perfil que tira para arriba, que es justamente el más comercial. Perfecto, súper. Entonces, dentro de los consejos que damos para que la gente pueda innovar, se encuentra por una parte el equipo y el mindset. ¿Qué otro consejo Correcto. también podríamos darle a las personas que nos están viendo? Bueno, generar validación también es parte fundamental de esta cultura de emprendimiento. Me refiero a que yo tengo un montón de hipótesis, lo hablábamos el otro martes, respecto a, por ejemplo, los 9 elementos del cuadro este de método de modelo de negocio, y ¿Sí? podemos ir en el fondo jugando con cada componente, analizando esta coherencia entre bloques y viendo si es que el cliente realmente tiene esa necesidad, si es que realmente se comunica de esa forma, si los negocios se pagan de esa forma. Un ejercicio muy entretenido que pueden hacer es el ejercicio de la vaca. Imaginar que es justamente imaginar que te regala una vaca y tú tienes que generar ingresos con ella. Me Hablando imagino que el peor emprendedor la mata y la vende. justamente, bueno, se te acaba el ejercicio, sí. Pero a pesar de que la mate y la vendas, puedes venderla por kilo, puedes venderla por leche, puedes venderla por cuero, ¿cierto? Y son canales distintos, son aliados estratégicos distintos, y así puedes ir ejercitando desde lo más creativo hasta lo más común. De hecho, el ejercicio de la vaca es súper bueno porque las personas generalmente cuando se proponen empezar a comercializar un servicio, un producto o lo que sea, tienden a ser muy tradicionales en su forma de generar ingresos. Entonces, este ejercicio de la vaca es como un poco ponerte en una situación ridícula, por así decirlo, y empezar a pensar de manera creativa. Oye, Oliver, entonces mencionabas que la validación es algo importante, que siempre, sobre todo los emprendedores, cuando ellos comienzan, tienen muchos interrogantes y tienen muchos supuestos, lo que nosotros llamamos hipótesis.
Y hipótesis. finalmente el emprendimiento va a ver si es que estas hipótesis se cumplen o no se cumplen. Ahora, ¿qué herramientas, qué metodología en particular tú recomiendas a los emprendedores para poder interiorizarse en lo que es la validación? Bueno, nosotros comenzamos este recorrido siempre con el design thinking, eh, porque tiene este foco en el usuario, en el humano, en las necesidades, definir y priorizar estos elementos que son esenciales. Es súper ágil, contiene elementos propios desde la psicología, sociología, del diseño, como dice su nombre. Bueno, tú ahí eres coach, así que pues, puedes saber mucho más que yo en este sentido. Eh, y, no, y acompañarlo de técnicas de brainstorming Ahora, también. y Design Thinking en particular, yo me imagino por la lógica que tiene de que está centrado en el usuario. Y siento que eso también es un tema, es como lo que hablábamos de innovación. Es un tema que se ocupa mucho, se manosea harto, pero muchas veces uno no se detiene a pensar lo que realmente significa. Entonces, por qué sientes tú que este tipo de metodologías, que están un poco más centradas en el usuario, son tan importantes para los emprendedores el día de hoy? Bueno, te ayudan a identificar patrones, te ayudan a crear criterios en común, porque estamos hablando de que el emprendimiento se trabaja en equipo en general, o es nuestra recomendación, y de pronto tener un punto de vista en común ya cuesta. Y si estamos hablando de diversos clientes, diversas necesidades, lo que tenemos que hacer es identificar esa tendencia, ese patrón. Bueno, y ahí César mañana tiene un webinar que se llama El diseño como motor de la innovación, ¿cierto? Que ¿Sí? van a profundizar ampliamente en este sentido. Un saludo ahí si nos está viendo. Oye, Oliver, entonces, bueno, mencionaste esta metodología centrada en el usuario como Design Thinking, que era como la etapa número uno. Ahora, ¿cuál sería como el resultado de esa etapa? ¿Qué es lo que se espera? Y después de ello, ¿qué es lo que continúa en este ciclo de validación? Correcto. Bueno, en general se sale con un prototipo, se sale del design thinking con un testeo inicial, una primera aproximación de solución, y a eso le puedes aplicar otras técnicas como el Lean Startup, que te ayudan en este ciclo ¿Ya? de validación, de idear, diseñar, medir y finalmente aprender a partir de esa validación, generando, por ejemplo, un experiment board, que es un lienzo que lo pueden encontrar en internet desde Strategizer, que te ayuda a identificar y a clarificar cuáles son las prioridades de esa hipótesis, qué es lo que va a salir a validar y con qué criterio tú vas a aceptar o rechazar esa hipótesis. Entonces así tenemos una claridad respecto a este proceso que no es lineal, ¿cierto? Y en relación a eso mismo, Oliver, ¿cuáles serían, por ejemplo, las hipótesis más comunes que uno podría encontrar con los emprendedores? Buena pregunta. Bueno, puedes ir centrándote en hipótesis desde funcionales, desde lo estético, desde la necesidad del usuario. ¿No es cierto? Hay necesidades desde el sentido funcional y el sentido emocional. ¿Ya? En el sentido emocional también hay necesidades propias del ser humano, de las personas, y necesidades sociales. Entonces, uno puede ir generando ideas a partir de estos elementos e ir validando si es que realmente para ese segmento de clientes son relevantes o no. Perfecto. Mire, yo voy a ir de a poquito agarrándome todo lo que vas diciendo, de manera de ir generando obviamente, el relato que estamos buscando. Entonces mencionaste en un principio el equipo y el mindset. Después hablaste de que era importante metodologías que estén centradas en el usuario, es decir, que se enfoquen en el problema, en la necesidad, más que en la solución. Que es también algo que hemos detectado los emprendedores, que siempre parten de la solución, de lo maravilloso que es su proyecto, pero no te dicen nada sobre cuál es el dolor, cuál es la necesidad, qué están respondiendo.
Entonces, eso es como lo rico del design thinking, que lo que busca es realmente poder empatizar con alguien, conectar con sus necesidades y generar un prototipo. Y después hablaste de la metodología Lean Startup como una forma de generar validación de estos supuestos que uno realiza, sobre todo en metodologías centradas en el usuario. Entonces, supongamos que yo ya realicé este proceso de validación, o al menos ya probé, salí con el usuario a ver si que los atributos que yo consideraba que eran parte de la propuesta de valor se cumplen. ¿Qué continúa Bueno, ahora? lo que continúa es concretar tu primera venta. Yo sé que hay un paso importante entre eso, pero estamos imaginando una primera venta como lo hizo Airbnb. Airbnb, ¿cierto? Lanza hoy en día su página, ofrece experiencias de viaje y es muy, muy rica en ese sentido, pero todo comienza en la historia con un evento que había en Chicago y no habían cupos para quedarse a alojar, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, hagamos una página web que la gente se inscriba y le arrendamos nuestros colchones inflables, por eso Airbed, eh, para que se alojen en nuestro link. Entonces, la idea es validar con lo mínimo posible y ese es más que un proceso del Lean Startup, es un método. Es un método que por lo tanto se aprende, se entrena y tú puedes salir con nuevas pruebas, nuevos ejemplos, ejercicios, recopila información y vas con un producto más acabado. Bueno, siempre la idea es fracasar temprano, ojalá evitar fracasar, pero la idea es tener una evidencia empírica que nos permita decir después frente a un jurado, con toda desfachatez, este ejercicio está validado, los clientes les gusta, valoran esto, y en el fondo tú eres quien conoce más de tus clientes. Perfecto. De hecho, también me quiero agarrar de lo que dices porque siento que es muy común que las personas siempre justifican todo como aprendizaje en el sentido de que fracasé, pero aprendí. ¿Verdad? Es cuando uno no quiere asumir un error, dice, bueno, es que no funcionó, fracasé, pero al menos aprendí. Pero hay como un doble clic que es como súper importante de poder definir qué es. Si usted fracasó, pero no aprendió cuáles son los errores o cuáles son los elementos que lo llevaron a ese fracaso, entonces realmente no aprendiste nada y simplemente fracasaste, no aprendiste. Entonces, es como súper importante eso que tú decías, de que finalmente lo que genera la validación es información empírica que te ayuda para tomar decisiones de que, qué cosas vamos a adaptar de nuestra propuesta, qué cosas vamos a eliminar, qué cosas tenemos que agregar. Ese aprendizaje, pero finalmente el fracaso es súper importante. Y es raro cuando escuchar, ojalá que fracase mucho y fracase pronto. Me imagino que se refiere a este tipo de fracasos, que no te cuesta mucha plata, no te cuesta mucho tiempo, porque, porque la lógica de este producto mínimo viable, o el ejemplo de Airbnb que tú mencionabas, me imagino que justamente apunta a eso, poder entregar, probar esa hipótesis con el menor precio y recursos posible. Es justamente porque si le dedicas demasiadas horas a una solución acabada, que es el camino tradicional, le doy con todo, si no, ¿para qué? Eh, Uno tiende a encariñarse de lo que creó. Voy a crear un hijo y ese hijo va a ser como los hijos para los papás, porque van a ser lindos siempre y no va a poder ser objetivo el comentario de, en este caso, crear un embrión tal vez y ver si es que es lo que esperábamos, ¿entiendes? Sí, perfecto. Entonces me quedó clarísimo. Validamos y generamos a través de nuestro mínimo producto viable. ¿Qué podríamos hablar, por ejemplo, con respecto a los siguientes pasos en este embrión? Ya tengo un embrión, funcionó, Bueno, validé ¿y ahora qué viene entonces? bueno, este embrión me va a poder permitir ir testeando con mis usuarios esta solución, ir sacando insights, que son estas revelaciones respecto a un determinado tema. Eh, por ejemplo, ¿quién logra conocer más al cliente que el tipo, el feriante, el que te vende las verduras ahí, el, que sabe justamente qué,
qué te gusta, qué no te gusta, qué llevas, cuál es tu poder adquisitivo, eh, cuáles son las tendencias, cuáles son las mejores frutas, ¿cierto? Y todos esos elementos hablan de que tú conoces a tu cliente, a tu usuario. Súper. Eh, Y entonces habla mucho de, por ejemplo, analizar tendencias, como una forma también de poder inspirarse y sacar ideas, porque yo creo que acá le debe pasar a mucha gente. Tenemos ganas de emprender, queremos emprender, pero realmente no hallamos qué problema resolver, qué necesidad o de dónde yo finalmente yo tengo inspiración para poder emprender. Entonces, ¿hay algún modelo, alguna herramienta que tú recomiendes, sobre todo para analizar estas tendencias que se generan? por supuesto, hay un montón de páginas. Por ejemplo, hay determinados hashtags que uno puede seguir. Por ejemplo, What People Do es un muy buen ejemplo, yo creo. Tiene un montón de tendencias de cómo la gente resuelve problemas cotidianos. Y el hecho de que lo resuelvan no significa que esté listo, sino que puede haber una oportunidad de resolverlos de una forma mejor. Entonces, innovar tiene que ver con esta capacidad de mejorar, de repensar, de entregar algo a la vez que dé mayor valor. También hay un concepto en indie que se llama YouGuard, también es un hashtag que uno lo puede buscar en Instagram y tiene un montón de tendencias de cómo la gente resuelve en esta lógica de la gente de India que en las partes más pobres de pronto hay unas formas inusuales hasta de hacer enchufes, antenas, de movilizarse. Por ejemplo, he visto unos carros, eh, personas andando en bicicleta con un refrigerador arriba, los carros con las guaguas colgando. No sé, hay un montón de ejemplos ahí. Perfecto. Oye, Oliver, entonces, seguir tendencias, sobre todo en redes sociales, estos hashtags que tú mencionabas. Mm. Eh, Perfecto, entonces yo ya tengo mi prototipo, lo validé, validé esta hipótesis que tú señalabas, pero eso es como parte de la propuesta de valor, ¿cierto? Claro, claro, testear esta propuesta. Entonces nosotros, yo sé que la semana anterior nosotros hablamos justamente de la propuesta de valor. Ahora, pero ¿qué continúa para poder hacer un poco más robusta? Porque yo sé que emprender es una actividad que es súper compleja y que generalmente se aborda desde distintos puntos de vista, desde distintas áreas, tiene diversos componentes. Entonces, ya una vez que yo tengo claro el público al cual yo quiero resolver cierta necesidad, que yo identifiqué a Correcto. la propuesta de valor, que está validada, ¿qué viene después de eso? Viene el hacer el MVP, el hacer el prototipo que te va a ¿Ya? permitir validar si es que la gente está dispuesta a comprar finalmente tu propuesta de valor. Esto puede ser un ejercicio tan simple como una página con un botón donde te digo déjame tus datos y luego me pongo en contacto. En el fondo hago humo, hago como que tengo el servicio, ¿Mm? pero en realidad no lo tengo terminado todavía. Eh, Hay una empresa que se dedicaba a producir PDF y te los pasaba a Word. Entonces te decía, déjame tu correo electrónico, déjame tu PDF y por detrás lo que está en la cocina, lo que pasa en la cocina, queda en la cocina, ¿cierto? El restaurante funciona bonito, pero para atrás, en este caso, la gente estaba pasando a mano transcribiendo ese PDF. Entonces, esa es más o menos la lógica de lo que tendríamos que seguir, porque lo que estamos buscando es validar tracción, validar que hay intención de compra. Perfecto. Y ahora mi pregunta también, cuando te la formulé, estaba pensando en el modelo de negocio propiamente tal. Por ejemplo, el propuesta de valor, el definir a qué canales poder apuntar, Claro. el cómo finalmente voy a generar el ingreso, qué tipo de relación quiero mantener con el cliente. Yo sé que los modelos de negocio finalmente están dentro de nuestro proceso de incubación en la fábrica. Sí. Eh, ¿Por qué consideras tú que es importante después de esta idea llevarlo a un modelo de negocio?
justamente para ver cómo reaccionan estos elementos que fueron pensados por separado. De pronto uno tiende a decir, mi segmento de clientes es así, así, y finalmente nos damos cuenta que el cliente no es lo mismo que el usuario, nos damos cuenta que el lenguaje que ocupan no tiene que ver con redes sociales, no tiene que ver con una página web, eh, o los dolores que tiene ese segmento no eran realmente los que pensaba. Y estos nueve bloques te permiten ir validando la coherencia entre ellos, justamente entre esta parte emocional, racional, en estos qué, cómo, por qué, todas esas, todas esas preguntas que uno va resolviendo y va viendo cómo se van correlacionando. Súper. Bueno, y ahí avanzando también con la serie de consejos que tú tienes. Por ejemplo, a mí me pasa que siempre recibo muchos correos de emprendedores, Ujú. volviendo con el tema del relato, ¿verdad? De que Mm, el solución y no el problema. Que sí, me escriben mostrando su producto, su emprendimiento, tienen demasiado claro cuáles son los beneficios que ellos generan. Entonces, muchas veces siento que están muy confiados de la solución, pero desde mi vereda resulta difícil poder entender el por qué esa solución es buena. Yo creo que eso es un problema que es muy transversal a todos los emprendedores, que finalmente es cómo transmitimos, cómo comunicamos lo que hacemos, lo que ofrecemos, y cómo lo hacemos y qué nos diferencia, que, que lo conocemos como el relato. Entonces, ¿qué consejos o qué herramientas tú recomiendas para que podamos articular este relato? Es decir, todo esto que validamos, todo esto que llamamos a modelo de negocio y que sabemos que funciona. ¿Cómo poder esta idea presentarla a inversionistas, presentársela a clientes, de forma de poder generar esa venta que tú señalas? bueno, justamente esto lo veníamos conversando antes a raíz de, de ese correo que nos llegó, que plantea súper bien la innovación, la tecnología que tenía, pero eso no es suficiente. Si no te está generando valor, si no te está aliviando un dolor, una necesidad, no te está haciendo la vida más fácil, realmente no vale la pena invertir en eso. O sea, por más que me digan que es barato, que es rápido, si no lo necesito, no lo voy a comprar. Entonces, por eso eh, tenemos un montón de herramientas. Una de las más mnemotécnicas que recomendamos es el pitch por NABC, Mm. ¿cierto? Que busca partir con cuál es mi necesidad, cuál es la solución. Ahí hago una A, que es una aproximación, vienen los beneficios y finalmente la competencia. Entonces esos cuatro elementos me permiten hacer una especie de relato, una historia, que me va a permitir expresar de forma oral, escrita. Es una de las tantas técnicas que hay para poder presentar. Eh, Hay un ejemplo muy entretenido que es el Mom Test, que lo pueden encontrar en YouTube, que es intentar vender una idea a alguien como tu mamá. Si tu mamá te la compra, querría decir que está validada, ¿cierto? Pero la mamá tiene un sesgo. Entonces, la idea de esto es tener precaución con ese sesgo. El sesgo de que te compra todo finalmente. Sí, Por muy mala que sea la idea, no, pero finalmente entiendo lo que va. Se refiere a la mamá como una figura que es como un usuario que podría ser promedio, que desconoce completamente quizás tu propuesta, y de que si este usuario que quizás poco conoce quizás sobre las soluciones tecnológicas, poniendo un ejemplo, engancha con tu idea y es capaz de entender el valor que tú generas, me imagino que ya eso llevarlo a una escala mayor resultaría mucho más fácil. exactamente. Que entienda qué está resolviendo. Bueno, ahí está el libro de Narrativas de Propuesta de Valor de Héctor Sepúlveda, y yo creo que es un muy buen libro. Eh, y hay herramientas para hacer videos online. Nosotros ocupamos una que se llama Rocketium y que te entrega plantillas de videos y te permite armar un relato que es súper, es finalmente un producto sexy. Tú lo ves y dices, esto se ve pro, esto cautiva, y si le vas dando un relato, logras
por ejemplo, hacer que tu botón de deja tus datos acompañado con un video sea mucho más efectivo. Súper. Creo que eso hace falta, poder acompañar con elementos visuales y también complementar lo que tú señalabas de que eh, es importante lo que ofrecemos, cuál es el dolor, cómo actualmente las personas resuelven ese dolor y Correcto. qué necesita de su actual solución. Lo que tú decías, que muchas veces quizá un problema está resuelto, digamos, tienen una forma de resolverlo, pero que esa forma no es la más adecuada, no es la más finalmente placentera para el usuario. Entonces, Justamente. ¿qué aspecto mejorar? Yo siento que ahí también es como una forma de poder generar esta innovación. Bueno, y por último, un poco para ir empezando a cerrar esto, algunos de pronto ejemplos de dónde, qué tendencias, qué industrias empezar a observar, ¿no es cierto? Tenemos los cines, las universidades, tenemos gimnasios que se reinventan. eh, por ejemplo, los gimnasios están ofreciendo hoy en día clases online masivas, ¿cierto? Tenemos la industria hotelera, tenemos, eh, por ejemplo, en China Alibaba inauguró una nueva cadena de supermercados y convocó a toda esta gente de esta industria y las trajo para que fueran a trabajar a ella. Entonces, en el fondo, identificando estos pequeños dolores y buscando el match y buscar una solución. Perfecto. Y con eso también se me ocurre, viene a la mente, por ejemplo, la CCU, ¿verdad? Que ellos comúnmente elaboran una cerveza que la Heineken y la Cristal Cero, y que tienen como excedente del proceso alcohol. ¿Ya? Y finalmente ocuparon ese excedente, ese alcohol, para elaborar alcohol gel que entregaron de manera gratuita. ¿No? Entonces, es interesante esos ejemplos también. El cómo de lo que me sobra de mi proceso, finalmente también puede ser una oportunidad para resolver problemas actuales del contexto. Bueno, la idea es que no, que nuestro emprendimiento no termine siendo como Palm, como Nokia, como los Google Glass, que eran estos lentes espectaculares que iban a revolucionar la forma en que caminábamos y nos relacionábamos con el entorno, y todavía no hemos visto nada. Fue mucho ruido y pocas nueces. Eh, o como el Segway, este elemento muy tecnológico que te equilibra, ¿cierto? Y te lleva para todos lados. Esta plataforma, no sé si la conoces, eh, es como la de los niños, esta que estaba de moda para Navidad un par de años atrás, ¿Ya? que te equilibra. Bueno, eso parte a raíz de una innovación y después le buscaron el uso, la aplicabilidad. La idea es que partamos al revés, porque después de crear el invento, ellos dijeron ya se lo vamos a vender a los guardias de los supermercados, los guardias de los malls, porque les molesta caminar, ¿cierto? Pero más allá de esa aplicación, no pudo masificarse mucho más. Hoy en día ya son más moda, pero es ir buscando esa necesidad puntual y buscar una solución para aproximarse a ella. Perfecto. Yo también invito a cualquier persona que esté, bueno, presenciando el live, que tenga alguna consulta, aprovechemos este espacio de preguntas. Si quieren pueden anotar su pregunta en el chat y también vamos a estar tratar de responderla. Mientras tanto, me gustaría, bueno, agradecer tu tiempo, Oliver, tu disposición a responder esto. Nos diste hartos tips súper relevantes. Este live va a estar guardado dentro de todos los lives que vamos a estar haciendo en la fábrica y por lo tanto las personas van a poder acceder nuevamente para revisar lo que se habló, las herramientas que se sugirieron, y libros, etcétera. También quiero invitarlos para el próximo martes a las 18 horas. Tenemos un invitado esta vez. Ya, ahora empezamos a incluir personas fuera del programa de la fábrica. En este caso es Youssef Ali, que es un psicólogo y es fundador de Conecta tu Idea. Entonces nos van a hablar sobre marketing en Instagram. Entonces esto
va a ser súper dirigido para los emprendedores que ya están, por ejemplo, vendiendo cosas, que ya tienen su producto diseñado, pero que necesitan saber cómo puedo generar marketing a través de redes sociales. Entonces va a venir un experto en esta materia a darle tips súper concretos a cada uno de los emprendedores sobre cómo pueden generar marketing en redes sociales. Y también el día de mañana tenemos a César Domínguez, que es un diseñador que trabaja también con nosotros en la dirección de emprendimiento de la Universidad Mayor, y que César, bueno, tiene mucha experiencia en diseño estratégico, en distintas organizaciones, en distintos cargos, y que él va a estar hablando sobre el diseño como motor de innovación para la innovación social. Ustedes pueden acceder, si buscan en Google Webinars o Mayor, le va a aparecer la cartelera y se van a poder inscribir directamente. Nosotros también vamos a estar publicando una infografía, o sea, una gráfica con el acceso directo para que se puedan inscribir. ¿Ya? Así que se lo dejamos ahí para el día de mañana, entonces el webinar de César, y el próximo martes a las 18 horas tenemos el live de marketing en... Bueno, como última recomendación también diría aprovechen esta semana porque así van testeando su modelo de negocio y ya la próxima semana les enseñan a cómo montarlo de pronto con algunas plataformas que tienen algunos días gratuitos. Entonces, ir preparando ese camino para que todos estos tips les vayan haciendo sentido y vayan en el fondo preparando esta musculatura del emprendimiento, que es un mindset y por lo tanto se aprende, se entrena y se mejora. También vayan observando ciertas tendencias, ciertos comportamientos, como por ejemplo que aumentó la venta de chicles, producto que la gente anda con mascarilla y se siente el aliento. Bueno, desde cosas tan nítidas como esas, podemos identificar patrones y oportunidades, ¿cierto? Y finalmente, que también podemos copiar elementos, no siempre el innovador es aquel que saca ideas del sombrero mágico. Tenemos, por ejemplo, la Fórmula 1, todos sus conceptos los saca de la industria de la aviación, que también tiene esta necesidad de cambiar elementos súper rápido. Hay una página muy entretenida que se llama Neuronilla, que te ofrece un montón de herramientas para poder innovar. Dentro de ellas hay una que nos gusta mucho que se llama Scamper, ¿cierto? Y la hemos ocupado, que te ayuda a extraer ideas, a sumar conceptos. La matriz CREA, por ejemplo, que tiene que ver con el desarrollo de experiencias, incluso como Cirque du Soleil, que es un producto muy acabado, Disney también. Y en el fondo que aprovechen estas herramientas y todo esto que le hemos brindado para que ojalá despierte algo en sus cabezas y se vayan a dormir con un montón de ideas. Perfecto. Super. Nuevamente, gracias Oliver por tus consejos, por tus tips. Estos webinars van a seguir, perdón, estos live en Instagram van a seguir todos los días martes con distintos invitados, como señalaba. Y agradecer nuevamente por tus tips que van a ayudar a muchas personas a que realmente que están o viviendo un difícil minuto o que se quieren anticipar o tener un plan B, puedan iniciar su camino de emprender. Así que muchas gracias a Bueno, todos. muchas gracias por la invitación también. Super. Y también los que nos están viendo todavía, los invito a que accedan a nuestra bio en Instagram. Hay un link para que puedan registrar su emprendimiento y nosotros vamos a estar también difundiendo sus iniciativas a través de redes sociales y también en nuestra página web que se va a lanzar muy pronto. Así que esperamos que durante esta semana tener novedades. Así Un que saludo a los muchas que nos gracias vieron, y que se nos vienen muchas sorpresas, ¿verdad? justamente. Y Muchas gracias a los que nos vieron y nos veremos próximamente. que tengan una excelente semana. Cuídense, chao. Chao, Claudio.